En este video vamos a resolver la práctica de casa, la tarea sobre cointegración, con el objetivo de practicar los conocimientos adquiridos en los videos tutoriales sobre cointegración y modelo de corrección de errores en el primero y en el segundo de los videos. Lo que se pide es realizar los siguientes ejercicios con la base de datos IBR para el libro de Haig. Vamos a leer detenidamente el documento completo y posteriormente vamos a contestar lo que se nos pide. Partiendo de que ustedes ya revisaron la literatura relacionada a series de tiempo cointegradas y que ya también identificaron el ejercicio sobre las tasas de interés y las tasas sobre los bonos, lo que se pedía es, a grandes rasgos, mostrar los datos mensuales de las dos variables, tanto en niveles como en primeras diferencias, y después mostrar las gráficas que aquí aparecen, junto con el modelo de corrección de errores, para finalmente comprobar que se tenía un mecanismo de corrección de error cuyo coeficiente corresponde a menos 0.029. Entonces, también se pedía interpretar la resolución del modelo. Entonces, aquí lo que vemos es la práctica completa, algún resumen sobre ese capítulo en particular, y ya después viene el ejercicio número 2. Pero vamos a explicar entonces este primer ejercicio. Acá tenemos ya instaladas las librerías que vamos a necesitar y a continuación importamos los datos. Importamos los datos con el nombre de la base IBR. Y aquí están los datos. Como saben, lo primero que se tiene que hacer después de importar los datos, pues es desunir cada una de las variables para que podamos utilizarlas al momento de ir desarrollando el ejercicio. Entonces, aquí están las variables. Las variables están tanto dadas en niveles como en diferencias. Entonces, aún así voy a desarrollar las diferencias para que les quede más claro cómo es que se pudieron obtener. Entonces, vamos con el ejercicio que nos pide, primero que nada, transformar la serie de tiempo. Como ustedes podrán haber identificado, el ejercicio nos dice que los datos se dan para enero de 1950 a diciembre de 1999. Entonces, aquí está colocándose el identificador de inicio. Aquí están ya los datos transformados. Y vamos a hacer lo mismo para... Esto es para las tasas de interés, esto es para los bonos. Para los bonos, perdón, la AAA, y US3M es para las tasas de interés a 3 meses. Entonces corremos la base de datos y una vez que hemos corrido ambas series, vamos a definir las gráficas. Las gráficas que nos muestran en el libro son las siguientes. Vamos a utilizar el comando par mfrow igual a c2,1 para que me haga una matriz de gráficos en la que este 2 significa que lo va a dividir en dos filas y este 1 que solamente se tratará de una sola columna. Entonces vamos a darle correr y enseguida le pedimos las dos gráficas. Lo primero que le voy a pedir es que grafique la primera variable y después también le pido que grafique la segunda variable. La primera variable la definimos como AAA y luego la segunda variable como US3MT. Entonces aquí está la primera gráfica y aquí está la segunda gráfica. Entonces el ejercicio de hecho nos pide sí estas gráficas, pero que las mostremos en un solo gráfico. Entonces, las dos series se van a mostrar en un solo gráfico con el comando que ustedes ya conocen, que es el comando secplot. Pero para hacer el gráfico en una sola opción,
lo que tendré que hacer es otra vez volver a copiar y pegar el comando par mfrow que teníamos arriba y ahora solo ponerlo una fila, una columna, es decir, se va a tratar de un solo gráfico. Entonces vamos a darle enter y enseguida vamos a pedir con el comando secplot. Secplot pertenece a la librería TS, entonces acá esta librería serie de tiempo ya fue cargada, por lo tanto debería de aparecer nuestro gráfico, que es este. Ese es el gráfico que corresponde a, a este primer panel, ¿no? Ese es este gráfico de aquí. Luego, también nos piden hacer otro gráfico. Bueno, vamos a ponerle incluso aquí una gráfica que de las dos, vamos del segundo gráfico, este me parece que es el inciso C, es decir, para hacerlo en orden, lo que estoy poniendo es este gráfico primero y luego este gráfico de dispersión. Ese gráfico de dispersión, pues es este de aquí, ¿no? Es combinar la serie niveles AAA con US3MT. Bien, ya para ir terminando con esto, vamos a esperar a llegar a las diferencias para que ahí haga las otras gráficas, ¿no? Entonces, vamos a pasar, si les parece, dejando pendiente ahorita momentáneamente esta parte, me refiero al inciso A, porque el inciso A nos dice que utilicemos el software estadístico para transformar los datos, lo cual ya hemos hecho a series de tiempo, y que construyamos los gráficos A a D de la página 653. Hemos hecho la mitad de ellos, los dos primeros. Vamos a hacer después los dos restantes. Pero mientras tanto vamos a pasar al inciso 2, en donde nos piden comprobar la estacionalidad de ambas series, tanto de los bonos AAA y la tasa de interés para los bonos del Tesoro a 3 meses. Y para saber si existe cointegración o no. Entonces vamos a ver esto primero. Vamos a ver si existe cointegración. Entonces vamos a poner un título en donde identifiquemos esto, comprobamos, aquí lo voy a poner, que vamos a comprobar la estacionariedad en ambas series, comenzando con la AAA. Esta es una serie no estacionaria, al parecer, pero vamos a corroborarlo con el comando adf.test y vamos a quitarle aquí los rezagos y vamos a pedir la prueba. Esta es una prueba Dickey Fuller aumentada, es cierto, pero no nos está corriendo todavía la correspondiente a library ATSA. Entonces, déjenme darle un clic aquí para ver si esto nos corrige. Si no, lo que podemos hacer es ir a los paquetes, a la paquetería, pedir el comando ATSA. Aquí en paquetes, perdón, ATSA, seleccionarlo y ya me acordé. Esto puede deberse al llamado, ¿no?, de la librería. Si ven que no funciona, pues lo mandan llamar desde esta otra opción que es aquí en paquetería, le ponen, lo seleccionan, lo deseleccionan, lo vuelven a seleccionar. Aquí se está viendo que está ocurriendo justo eso. Si lo quito y ahora lo vuelvo a seleccionar y entonces me dice, bueno, pues ya lo volviste a instalar, ya debe de funcionar. Entonces aquí está ya el comando funcionando. Evidentemente en las tres acepciones de la prueba se identifica perfectamente que son series no estacionarias. Eso es respecto a la variable AAA. ¿Qué pasa con la variable US3MT? Esa parece que tampoco es una serie de tiempo estacionaria, pero bueno, también para esto tenemos que hacer la prueba Dickey Fuller. Vamos a poner la prueba Dickey Fuller,
que conocemos. Incluso vamos a ponerle aquí a respetarle con los 7 rezagos para que entonces nos haga uno más. Digo que son 6, a pesar de que aquí dice 7, porque recuerden ustedes está considerando el rezago 0. También consideren o recuerden que el rezago 0 corresponde a la prueba Dickey-Fuller normal. Y a partir de 1, 2, 3, 4, 5 hasta los rezagos que ustedes quieran, a esa se le denomina Dickey-Fuller aumentada. Entonces vamos a correr la prueba y también identificamos algo similar al primer caso, en donde la serie no es estacionaria. Entonces, lo que sigue es, ahora sí, comprobar cointegración. ¿Cómo se comprueba la cointegración? Pues esa se comprueba a través de nuestro modelo de largo plazo. ¿Cuál es el modelo de largo plazo? El que relaciona a AAA en función de USM3. Entonces, aquí obtenemos los resultados. Son estadísticamente significativos tanto la pendiente como la intersección. Vemos una R cuadrada bastante alta y pues lo que deberíamos aplicar inmediatamente después de cualquier regresión pues es una prueba de autocorrelación como la Durbin-Watson. La Durbin-Watson me dice que no puedo encontrar la prueba porque pues, ustedes saben ya que esa corresponde a la librería LM-Test. Entonces, ahora que la corra, pues ya debe de funcionar. Entonces, este es el resultado para la Durbin-Watson, que es de 0.07. Entonces, aquí todavía estamos en duda de si esto es una regresión espuria o una regresión cointegrante. Pero para salir de dudas, pues como ustedes ya se estarán imaginando, lo que necesito hacer es extraer los residuos de esta variable, de esta regresión, que es la de largo plazo, repito. Aquí incluso vamos a ponerle que esta es la relación de largo plazo. Y enseguida vamos a extraer de esa relación de largo plazo los residuos. Entonces le voy a poner que de la regresión se extraigan los residuos y los almacene como res. Entonces aquí está. Y luego le voy a pedir que en IBR también agregue los residuos. Fíjense que aquí está IBR, pero no están los residuos. Entonces, con esto, es decir, con el llamado de la librería, de la base de datos, aperturándola con el signo de pesos, le estoy diciendo que, pues, que haga lo de la instrucción anterior. Y entonces ahí las elabora, las estima y las guarda en IBR. Entonces vamos a darle Enter. Si nosotros volvemos a ver a IBR, ahora ya aparecen aquí los residuos. Como estamos trabajando con series de tiempo, lo que necesito hacer pues es también transformar la serie en series de tiempo, ¿no? Entonces quizás sería útil que vieran que es tan sencillo como tomar todo esto y después decir que acá lo voy a llamar de la misma manera para no confundirme. Lo voy a poner igual como res y res debe de ser igual a TSIBR, solo que aquí tengo que identificar perfectamente que estos residuos están en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, en la sexta posición. Es lo único que tendría que cambiar. Le voy a dar Enter y ahí están los residuos. Entonces, ya con esos residuos transformados en series de tiempo, pues ahora sí puedo aplicar una prueba Dickey-Fuller aumentada sobre estos residuos como series de tiempo. Le doy Enter y es evidente que tanto en la primera como en la segunda estructura como en la tercera estructura, pues los p-values nos garantizan que los errores se comportan como una serie estacionaria. Entonces eso nos confirma que esta relación de largo plazo entre estos bonos y estos otros bonos, en esta otra tasa de interés de estos bonos, pues entonces existe una relación de cointegración o una regresión cointegrante. Para ir siguiendo nuestra tarea, ya estamos en este segundo apartado, compruebe la estacionariedad de ambas series y la existencia o no de cointegración. Bueno, pues ya lo hemos comprobado. Ya comprobamos que las series son no estacionarias en niveles y que la relación de largo plazo al extraer sus residuos nos indican que se trata de una regresión cointegrante. En caso de que las series, paso número 3 o inciso número 3, en caso de que las series
cointegren, entonces nos piden estimar el modelo de corrección de errores que se ha estudiado en las sesiones previas y que además se obtenga la ecuación de largo y de corto plazo. Ya hemos obtenido ahorita la de largo, vamos ahora a obtener la de corto, además de identificar el mecanismo de corrección de errores, saber si es significativo y si además posee el signo adecuado y ya finalmente comprobar los resultados. Entonces vamos a hacer esos dos últimos incisos. En estos dos últimos incisos, sin olvidarnos de que nos faltan dos gráficas, vamos a terminar ya nuestro ejercicio. Entonces, en el siguiente punto vamos a estimar el mecanismo de corrección de errores mediante la metodología de Engel y de Granger. Entonces, para hacer esto, pues ya es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es diferenciar todas y cada una de las variables, que en este caso son solo dos, la diferencia de AAA y la diferencia de US3MT. He comentado previamente que el comando diff no funciona si no se aplica sobre series de tiempo, por eso la importancia de transformar nuestras series a series de tiempo. Entonces ya están ahí diferenciadas. Después también me va a pedir para la elaboración del mecanismo de corrección de error que esta variable la rezague un periodo. En realidad no es cierto. Esa situación de rezagarla un periodo pues ya no es necesaria, por lo menos en lo que hemos aprendido. Simplemente lo que tenemos que hacer es obtener el residuo, pero de las perturbaciones. Entonces vamos a hacer esto, la obtención del residuo de las perturbaciones. Esto se obtiene como el residuo rezagado, lo voy a llamar así, que no es otra cosa más que el comando lag aplicado sobre residuos y rezagándolos un periodo, ¿no? O poniéndoles -1. Una vez que tenemos todo eso, ya podemos construir ahora sí nuestro comando con nuestro comando tsunión, la base de datos de 1. Y aquí vamos a agregar lo que necesitamos. Aquí lo único que necesitamos, esto que puse aquí y lo que borré anteriormente es para hacer otra prueba adicional, pero en esencia para construir el mecanismo de corrección de errores, ustedes saben, se necesitan la variable dependiente, la independiente y el residuo del mecanismo de largo plazo. Entonces, con eso vamos a construir ahora sí la regresión de corto plazo. Para eso, lo único que necesito es, pues, estimarla con el comando LM, la variable en diferencias, dependiente en función de la variable en diferencias independiente, más los residuos que he estimado, de la regresión, repito, de largo plazo o de la relación de largo plazo, presento los resultados y estos son los resultados, ¿no? Estos son pues los resultados a los que debimos haber llegado, acá lo tengo, de acuerdo con el libro, que son estos los resultados, ¿no? Este punto 27, que correspondería a este de aquí, y que no es otra cosa más que la diferencia o el coeficiente dependiente de corto plazo, punto 2798, estadísticamente significativo al 19.5. Si bien es cierto existe una ligerísima diferencia, esto obedece a veces también al mismo software. Parece que este ha sido hecho con el Livius, este ha sido evidentemente hecho con el R, y en lo que respecta al residuo, o sea, al mecanismo de corrección de error, lo que nos dice el libro es identificar si se cumple que el coeficiente, por acá está, tiene este valor de menos 0.029, que es exactamente este, ¿no? Menos 0.029. Lo que no se sabía era si era estadísticamente significativo o no. Aquí ya lo comprobamos, es estadísticamente significativo, menos 5.628. Los dos tienen 3 asteriscos, eso quiere decir que entonces se comprueba el que son estadísticamente significativos a un nivel de significancia pues menor al 1%, ¿no? Entonces, esto es bastante alentador y nos dice que existe un mecanismo de corrección de errores y que este es el mecanismo, ¿no? Entonces, eso comprueba lo que nos pedían por acá. Entonces, aquí está comprobado el resultado, la interpretación, nada más para terminar,
es que los resultados de arriba, es decir, o los resultados de la izquierda, como los quieran ver, sugieren que las dos series pudieran estar cointegradas y que otro punto importante es que en el largo plazo se puede igualar. A ver, espérame. Aquí dice que un cambio en el a lo largo de la igualdad en el nivel de precios del bono AAA con respecto a los bonos del tesoro, pues sí se puede dar a través de un mecanismo de corrección de errores que es este, y que lo que nos estaría indicando es que ese error se podría estar corrigiendo en el primer trimestre o en el primer mes, porque estábamos hablando, me parece que de meses. Déjenme corroborarlo por acá. Aquí está. Sí, enero a diciembre. Entonces estamos hablando de meses. Eso quiere decir que el 2% o 0.02 o casi el 3%, ¿no? Del error se corrige en el primer mes. Esto nos habla de una velocidad de ajuste muy lenta, a pesar de que es estadísticamente significativa, pero es bastante lenta la corrección de ese error. Eh, y bueno, pues eso es lo referente al ejercicio número 1, pero repito, todavía me queda pendiente los ejercicios de las gráficas, pero como ya tengo las diferencias, pues ahora sí ya lo puedo terminar, ¿no? Aquí voy a poner mi gráfica de dispersión. La gráfica de dispersión es la que faltaba, que es esta, y que corresponde a esta gráfica de dispersión entre las diferencias, ¿no? Entonces, esta es esta gráfica. Ya nada más me quedaría pendiente hacer la gráfica de aquí arriba, pero bueno, eso se puede hacer también de manera sencilla a través del comando secplot. Aquí lo voy a poner. Secplot hace rato lo hice sobre la variable niveles, ahora lo estoy haciendo sobre diferencias, y ese es el resultado que debe corresponder a esta gráfica de aquí, ¿no? Solo que aquí pues se distorsiona un poco o no es tan fácil identificar quién es quién porque tienen el mismo color, pero bueno, acá está ya muy claro quién es la negra y quién es la roja. Entonces, o quién es la diferencia de AAA y quién es la diferencia de USM3. Bien, entonces, una vez identificado esto, pues vamos a el último de los puntos, el último inciso, que es la comprobación. La comprobación, ustedes ya habrán practicado cómo es que se debe de llevar a cabo. Se debe de instalar una librería denominada SM, que ya la tengo aquí instalada, y la mandamos llamar como library SM. Y por último, ya lo que tengo que hacer son 3 comandos. ¿Cuál es el primer comando? El primer comando es nombrar como trn a la variable que es ibr. El segundo comando es definir la variable exógena, que se obtiene a través de esta identificación que es xeq, que a su vez es igual a xtr. Y dentro de xtr lo que tengo que poner es quién es la variable dependiente, perdón, la variable independiente, que sería la exógena. Vamos a ver aquí quién es la variable exógena. La variable exógena, que por cierto no se utiliza la de diferencia, sino se utiliza la de niveles, sería esta, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se llama, us3mtbil. Entonces para recordarla y ponerla con esa identificación o con ese nombre. Entonces aquí volvemos a llamar a la base trn, abrimos un corchete, después de abrir el corchete ponemos el comando C, y dentro de trn lo que estoy diciendo es que queremos la columna que corresponda a comillas us3 mtbil. Vamos a darle aquí enter. Perdón, esto aparece porque no he definido el data frame,
que sería en este punto aquí. Déjame identificar cuál es el título. US3 MTBIL, ¿sí? Es ese. Dice que no se ha definido la columna seleccionada. Déjenme ver por qué. Claro, estoy poniendo doble L. Aquí hay que quitarle una L, una disculpa. Ahí está. Esa es la variable exógena. Y ahora viene la variable endógena, que es la que viene con el modelo. Es decir, ustedes le tienen que poner un nombre. Vamos a ponerle model. Es igual, o modelo es igual a el comando sm. Y dentro de sm vamos a otra vez igual que hicimos anteriormente aquí. Vamos a llamar a trn, pero ahora lo vamos a abrir con signo de pesos. Y dentro de trn tenemos la variable dependiente que es AAA. Entonces aquí es muy sencillo, nada más tengo que ponerle el nombre, AAA. Después debo de poner la variable exógena, xeq, y además de la variable xeq, xtrn, es decir, esta y esta. Y eso es todo. Vamos a correr, vamos a presentar, en los videos les digo que de una vez pongamos aquí mismo el summary, el resumen de model. Y ahí está, en 3 líneas tendríamos que comprobar lo que hemos visto por acá, en la regresión 1. Voy a poner la regresión 1 y voy a poner el resumen y vamos a hacer la comparación. En lo que nosotros manualmente hicimos, o paso por paso realizamos, vemos que la delta de la variable independiente es de 0.27 con una significancia de 19. Entonces aquí está delta con un coeficiente de 0.27 y una significancia de 19. Entonces, lo que me queda nada más por comprobar ahora es el mecanismo de corrección de errores, que es de menos 0.029, como establecía por acá el libro, este que está aquí, menos 0.029, y vemos que también ese es el que corresponde, como ya sabemos, a la variable dependiente rezagada, es así como lo define, ¿no? El comando ECM. Y entonces acá vemos que este valor es de menos 0.029, que es el mismo. Ahora, para identificar que hablamos de la misma regresión hay que ver el R cuadrado, que básicamente es el mismo, ¿no? Punto 40 y acá punto 40. Entonces, así es como comprobamos el ejercicio número 1 en todas y cada una de los incisos que nos pidieron al principio, ¿no? Pues aquí ya están definidos los 4 incisos, que es el primero, transformar los datos; el segundo, comprobar la estacionariedad; el tercero, identificar si existe cointegración; en caso de que las series cointegren, pues estimar el modelo de corrección de errores y obtener las ecuaciones de corto y de largo plazo, además de identificar si el mecanismo de corrección de errores es estadísticamente significativo, que sí lo es, y si posee el signo adecuado, también lo posee, que es negativo. Finalmente nos pidieron comprobar los resultados con la librería SM y eso es lo que hicimos. Entonces ya también eso quedó listo. Y pasamos al ejercicio número 2, que nos pide el mismo objetivo, ¿no? Practicar los conocimientos adquiridos, pero esta vez a través de otro ejercicio encontrado en el libro de Chris Brooks, Introducción a la Econometría para Finanzas, la 3ª edición. Y lo que nos pide son los mismos pasos para el ejercicio anterior, pero para este nuevo ejercicio, que es el de los futuros y el precio spot de las acciones. Entonces, aquí nos piden transformar los datos igual que hace rato, pero ahora inician en febrero de 2002 y terminan en abril de 2013 para las variables spot y futures.
aplique logaritmos neperianos. Esta es la diferencia. En el ejercicio anterior nos pedían aplicar las diferencias sobre la variable niveles. Ahora va a ser aplicar diferencias sobre la variable, pero con logaritmos. Entonces, esa es una diferencia. Y después comprobar lo de hace rato, si son estacionarias, pero si son estacionarias, ahora no solo la variable niveles, sino la variable niveles con logaritmos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, vamos a instalar las librerías, vamos a importar los datos, y eso lo vamos a hacer acá en R. En el ejercicio número 2 vamos a ponerlo así. Ejercicio número 2 de Brooks, página 400. Se va a utilizar ahí la base de datos sandph.csv. Vamos a borrar todos los datos previamente cargados en el ejercicio anterior. Vamos aquí a ajustar solo un poco las gráficas. Opción el SciPen, ya saben, es para que no salgan los números decimales tan grandes. Y vamos a instalar nuestras librerías junto con la importación de los datos. La importación de los datos, pues ustedes ya la conocen. Ahora lo voy a llamar SP. SP, vamos a ver cómo se importan esos datos. Los datos son estos. Les unimos. Pedimos una vista de los mismos. Aquí están el valor spot y el valor de los futuros. Entonces, lo que tengo que hacer es básicamente copiar y pegar lo que he hecho anteriormente. Bueno, teniendo bien presente que ahora la transformación de series pues corresponde a una fecha diferente, que la base de datos también es diferente, que la posición en donde se encuentran, la primera que es spot y futuros, es spot en la segunda columna y futuros en la tercera. Por eso es que ustedes ven aquí en spot 2 y en futuros 3. Comienzan en febrero de 2002 y la frecuencia es mensual. Aquí están ya transformadas las series. Luego vamos a hacer que se incluyan los logaritmos. Fíjense, voy a poner aquí el logaritmo de spot. Se va a denominar el spot. El logaritmo de futuros va a ser L futuros. Y los voy a agregar de una vez a la base de datos. Entonces, repito, aquí la base de datos es SP. No están los logaritmos, pero con esta instrucción lo que hago es incluirlos ya a mi base de datos. Acá está el logaritmo de futuros y el logaritmo de spot. Ya que tengo estas dos variables como logaritmos, lo que hago es desunir una vez más los datos. Eso también lo recomiendo hacer siempre que hagan una inclusión de variables dentro de su base, que las desunan, porque ahora ya tenemos que desunir no solo futuros y spot, sino logaritmo de futuros y logaritmo de spot. Entonces, vamos a hacer las gráficas. Otra vez pido una matriz de gráficos de 2 filas, una columna, para graficar los logaritmos de esas dos series. Entonces, aquí tengo ya los logaritmos de una y de otra y las gráficas. Esta es una, esta es otra. Aquí me parece que esto no... Bueno, me parece que demuestra que son muy similares, pero, insisto, a veces la dimensión, o mejor dicho, las unidades, las cantidades, no coinciden, a pesar de que la figura parece similar. Cuando ya hacemos una sola gráfica, a veces pudieran parecer, a veces no. Aquí me está diciendo que el comando secplot.ts no se puede encontrar. Eso debe ser porque no instalé la librería de series. Y ahí está. Parece que solo se dibuja una, pero si observan bien, lo que vemos aquí es que está una serie de color negro y otra serie de color rojo. Están muy traslapadas, prácticamente hablamos de la misma serie. Este ejercicio lo tomé del Brooks porque se trata de dos series que son muy similares. Entonces ya nada más lo que vamos a hacer ahora es comprobar si las series de tiempo son estacionarias o no. Entonces vamos a ver aquí
También quiero que vean que los datos parecen muy similares, pero sí hay cierta diferencia. Por ejemplo, el spot y los futuros, aquí tienen una diferencia al menos de 0.03, ¿no? Acá también parecen ser muy similares, pero las diferencias son de decimales. Entonces nada más quiero aclarar eso porque ya cuando se aplican logaritmos, pues todavía la diferencia es más pequeña. En ese sentido, pues prácticamente lo que vemos es que en casi todos los valores son los mismos. Solo por ahí, en este caso, por ejemplo, aquí el valor es 6.78, acá es 6.779. Pero vamos, es casi el mismo. Entonces, este es un ejercicio donde tenemos pues esas características. Entonces vamos a comprobar, repito, si las series son estacionarias, tanto del logaritmo de futuros como el logaritmo de spot. Y lo vamos a poner aquí ya muy rápido para no hacer tan extenso este video. ADF test sobre el logaritmo nos dice que, miren, otra vez me está dando la prueba con T series. Entonces tengo que regresar, como ya habíamos dicho, a paquetes y seleccionar ATS. Ya que está seleccionado, pues ahora sí debe de funcionar nuestro comando nuevo, que es este. Y esto nos dice que la serie es no estacionaria. La primera, logaritmo de spot. Vamos a ver qué pasa con logaritmo de futuros. También pasa lo mismo, son no estacionarias. Comprobamos que cointegren. Esto igual ya lo hacemos muy rápido. Es la regresión de largo plazo con un Durbin-Watson de 0.74. Aquí solo decir algo que pudiera causar ruido, que es, seguramente van a ver una r cuadrada de 1. Sin embargo, ustedes saben que esa r cuadrada de 1 pues no podría existir. Entonces es una cuestión de ajuste de la máquina, en donde el verdadero valor en realidad es 0.99999, pero para evitar poner eso pone 1. Esto se da porque, como vieron ya en las gráficas, se trata de datos muy similares, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba operando ahí para que no les cause extrañeza esta situación. Enseguida vamos a encontrar los residuos de esta regresión, las vamos a transformar como series de tiempo. Bueno, aquí lo voy a poner todo de la siguiente manera. Obtenemos los residuos de la regresión, los incluimos dentro de nuestra base, acá están ya, 1, 2, 3, 4, 5 están en la sexta columna. Por eso es que ahora voy a pedir que transforme la serie como series de tiempo, pero en la posición 6, y eso es el residuo. Y sobre ese residuo, pues ya nada más lo único que tengo que hacer es aplicar, bueno, el comando attach, por lo que ya les expliqué, ¿no? Porque vamos a utilizar una variable dentro de la base, por eso es que necesito desunir todo lo que esté dentro de la base, que es en este caso los residuos. Los transformo como series de tiempo, una vez más, para que identifiquen que aquí se ha transformado la serie res, como los residuos, en series de tiempo. Entonces ahora sí aplicamos una Dickey Fuller aumentada. Como ya hemos instalado nuestro comando ATSA, pues bueno, ahora lo único que queda es darle Enter y ahí están los resultados. Fíjense que los resultados son interesantes porque nos dice que si la serie es estacionaria o no es estacionaria. Pues aquí parece que la serie, en su acepción de la Dickey Fuller normal, pudiera parecer estacionaria, pero para eso se aplica la Dickey Fuller aumentada, porque en ella ya se ve algo diferente en el caso de 2, 3 o 4 rezagos. Entonces aquí en la mayoría de los rezagos, que son todos estos, parece que la serie es no estacionaria, ¿no? Entonces parece que no es estacionaria. Entonces uno podría estar tentado a decir, parece que no es estacionaria y por lo tanto no hay cointegración. Entonces eso quiere decir que si no hay cointegración no hay mecanismo de corrección de errores. Pero alguien podría decir,
porque es evidente, ¿no? Que aquí hay, al menos en la Dickey Fuller normal y en la Dickey Fuller aumentada con un rezago, evidencia de que si es estacionaria, igual que en este caso, aunque no sea el 1%, aunque sea aquí al 3%, pero si es estacionaria. Y acá al 1%, pues tampoco podríamos decir que enteramente hay evidencia de que son no estacionarias. Al menos, repito, en la primera de las especificaciones, que es la Durbin-Watt, la Dickey Fuller normal, y en la Dickey Fuller aumentada con un rezago, parece que es estacionario. Entonces, en el libro, cuando uno revisa el ejercicio, la máquina, o mejor dicho, el documento nos dice que la serie es no estacionaria. Pero bueno, para identificar que en algún ejercicio particular tú no vas a tener un libro que te diga lo que se podría estar considerando que establece el autor, en este caso pues vamos a salir de dudas. Parece, repito, que esto es no estacionario, por lo tanto no habría cointegración. Y si no hay cointegración, pues entonces tampoco debía de haber un mecanismo de corrección de error. Pero justo esa es la prueba. Vamos a hacer el mecanismo de corrección de error y vamos a ver si es estadísticamente significativo y si tiene el signo adecuado. Si esto es así es porque entonces sí era estacionaria, pero si es que no, si no es así es porque entonces, como insisto, la evidencia mayoritariamente en los rezagos parece decir que no es estacionaria, pues entonces hablaríamos de una regresión no cointegrante. Entonces vamos a sacar las diferencias de los logaritmos de L spot y de L futuros, y una vez que hemos hecho eso, vamos a también extraer los residuos rezagados, sería el coeficiente, el comando lag sobre res, que son los que hemos obtenido aquí, y que hemos también transformado ya acá. Entonces ahí están, y lo que tengo que hacer es ahora unir y correr la regresión. Entonces aquí lo hago muy rápido, con el comando TS unión, pongo la diferencia logarítmica de spot, la diferencia logarítmica de futuros y los residuos rezagados, luego los incluyo en una regresión y pido que me muestre los resultados. Aquí me está faltando el objeto de 1, no lo encuentra, pues porque no lo he corrido. Y ahora sí, ahí están los resultados. Vamos a ver aquí la respuesta. Se ve de esta manera. Miren, pues aquí nos dice que el intercepto es no estadísticamente significativo, que la diferencia logarítmica de los futuros es de 0.99 con un valor tau de 239.55 y que los residuos de R son de menos 0.37 con un valor de 5.41. Entonces parece que alcanzó con estos valores de acá, estos dos y estos dos, pues para que esto fuera una regresión cointegrante. Entonces ya nada más vamos a salir de dudas con la comprobación de nuestro modelo, ya saben, con el comando o con la librería LSM. Pues aquí lo voy a hacer ya muy rápido. Voy a poner los tres comandos que ustedes conocen. Los tres comandos que conocen son importar la base de datos, que es SP. SP tiene aquí los datos que necesito, que es spot y futuros. Y entonces ahora sí vamos a poner... pero aquí hay algo bien importante. No es spot y futuros, es L spot y L futuros. Entonces, esa es la razón por la cual anteriormente había puesto dentro de la base de datos el logaritmo, creo que aquí lo puse, ¿no? Logaritmo de spot lo metía a la base de datos y logaritmo de futuros también lo hice, para que ahorita que haga la prueba, pues lo tome de aquí y de aquí, y entonces pues haga la identificación de la variable exógena, que es L futuros, y la identificación de SM, que es L spot. Aquí me dice que hay un error en la matriz, y que la matriz no es una matriz numérica. Esto casi siempre obedece a que debemos instalar la librería, debemos actualizar. Fíjense, aquí es algo interesante. Dice que los paquetes
hay que actualizarlos o hay que actualizar la carga de las librerías o de los paquetes. Y entonces le voy a poner que sí. Voy a llamar a la librería. Listo, creo que ahora sí. Me espero porque en tanto siga apareciendo aquí el mensaje de stop, es que sigue trabajando la máquina y entonces ahora sí le voy a dar correr. Otra cosa es que aparece un mensaje de advertencia donde dice que el paquete SM fue construido bajo una versión anterior a la que tengo, pero pues eso no debe de preocupar porque aún así, mientras la reconozca, va a ser funcional, ¿no? Entonces otra vez vuelvo a poner la base de datos, vuelvo a construir nuestra variable que sería XEQ y nuestro modelo con la variable dependiente que es el spot. Me sigue apareciendo aquí este error que debo de corregir y que casi estoy seguro que obedece a lo siguiente. Miren, vamos a hacer la solución de esta problemática. Miren, esto ya lo he visto antes, por lo tanto, pues voy a sugerir alguna solución a esto. Sirve que practicamos algunas otras cuestiones. Miren, voy a poner SP como un data frame y le voy a poner data. Voy a construir un data frame. Ese data frame, como seguramente vieron también en el video, lo voy a exportar como CSV, lo voy a volver a importar porque lo que está pasando aquí es que como el spot y el futuros fueron creados en el momento y no fueron importados como spot y futuros, a veces eso hace que esta librería no los reconozca. Esa es la situación. Entonces, vamos a utilizar el comando write.csv. Le vamos a dar un nombre a la base de datos, que en este caso es SP. Le vamos a dar una coma. Vamos a decir que esto va a estar en el archivo igual comillas, que se llama, ¿cómo le llamamos? sp.csv, ¿no? Solo déjenme hacer esta prueba muy rápida. Voy a minimizar esto para que ustedes vean lo que debería de pasar, que es, voy a minimizar esto, voy a poner aquí el comando, me voy a ir a ajustar el directorio para que ahorita que se genere este archivo en formato CSV, lo pueda guardar en el escritorio y lo abro. Entonces, aquí ya ajusté el escritorio. Antes de proceder a hacer la escritura de estos datos, voy a preguntar cuál es la clasificación o la clase de datos en SP, que es un data frame. Entonces, ya está. Como sé que es un data frame, entonces, repito, voy a poner write.csv, la base de datos que es SP, coma, y el nombre que le quiero dar. Entonces vamos a darle aquí Enter. Y aquí se generaron, ¿no? Aquí está SP. Ya nada más lo voy a abrir. Para que ustedes vean pues que se importó todo el documento. Aquí ya tengo el spot y el futuros. Entonces lo voy a cerrar porque ya veo que tiene las características que necesito. Y finalmente lo que tengo que hacer pues es importarlo nuevamente. Lo voy a poner SP nuevo, SPN de new, SPN, va a ser igual pues a lo que ya tenía por acá para que no esté tardando tanto. No, ya me pasé. Comprobación. Aquí está la importación de los datos.
Y bueno, aquí rápidamente los importamos. En el escritorio debe de estar este SP. Y entonces ya nada más attach spn view spn y aquí están ya las variables, ¿no? Entonces fíjense cómo voy a recapitular por qué hice esto. Esto lo hice porque cuando estaba intentando correr aquí el comando aquí el de model no me estaba dejando, ¿no? Entonces creo que con esta situación se puede corregir. Bueno, esto convendría a lo mejor ponerlo un poquito más atrás para no entorpecer la escritura de nuestro programa y decir, bueno, ahora sí que ya tengo SPN, bueno, pues ahora nada, lo que tengo que cambiar es esto, SPN, la variable XEQ y el modelo. Fíjense cómo ahora ya funcionó, ¿no? A diferencia de hace ratito. No sé si esto solo sea una cuestión de Macintosh y que a lo mejor en Windows ni siquiera esté pasando esto, ojalá y no esté pasando esto, pero si llegara a ocurrirles lo que me aconteció hace algunos minutos, pues así es como se podría corregir. Bueno, pero entonces esto nos lleva a la comprobación de lo que veíamos hace rato, que es esto, regresión 1, nos decía, estos fueron tus valores o debieron ser tus valores. Delta futuros, punto 99, que lo vamos a comprobar con lo que nos da el modelo. Delta futuros, punto 99, es decir, es lo mismo. Y el mecanismo de corrección de error me dice menos 0.37 con un tau de menos 5.41. Aquí está el menos 0.37, que es el mismo, menos 0.37, menos 0.37, con un tau de menos 5.39 o menos 5.3941, más o menos. Repito, son los valores del tau estadístico. Entonces, tanto aquí arriba como en la comprobación, pues vemos que efectivamente sí existió un mecanismo de corrección de error, y lo que quiero resaltar es que eso nos lo debió haber dicho el ADF de los residuales, ¿no? O sea, aquí, en el ADF de los residuales, a ver, ADF.test de los residuales, me dice que no lo está reconociendo. Es porque no tengo seleccionado ATS. Vamos a ver. Aquí vamos a darle Enter y ahí está. Sí, esto es lo que les estaba diciendo hace rato, ¿no? O sea, algunas de los rezagos posteriores al segundo, tercero y cuarto nos dicen que ya no son significativos y que la serie pudiera parecer aquí no estacionaria, pero otra vez, insisto, que esto es lo importante de este comando, ¿no? Porque nos da una panorámica de las tres estructuras de un solo jalón. Entonces nosotros decimos, en una sola vista tú puedes ver ya las tres estructuras, y ahí es donde pudimos identificar esto, ¿no? Mira, como en la Dickey-Fuller normal y en el primer rezago, aquí es estadísticamente significativo, también aquí, y aquí también, aquí aunque se va un poquito más al 3-4%, pero repito, la primera y la tercera estructura nos dicen, se trata de una regresión cointegrante, una regresión que tiene cointegración y por lo tanto debería de tener un mecanismo de corrección de error. Cuando nosotros pedimos pues ya hacer ese mecanismo de corrección de error, comprobamos que efectivamente existe una regresión cointegrante. Entonces, este fue un ejemplo ya un poquito más, digamos, de más análisis respecto al anterior, porque en el anterior era evidente que los errores en todas las estructuras parecían o evidentemente eran estacionarios. Acá no es tan claro, pero repito, hay que hacer el ejercicio completo para salir de dudas e identificar si efectivamente existía cointegración o no, como en este caso sí existe cointegración, y pues por lo tanto también existe un mecanismo de corrección de errores que también ya hemos comprobado con, con la librería SM. En fin, estos son los dos ejercicios que nos pedía la tarea de cointegración y mecanismo de corrección de errores. Y bueno, pues creo que hemos concluido con nuestra tarea.
Aquí están los 3 incisos ya resueltos. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos, nos escuchamos en el próximo video.